Hola, buenas noches. Bueno, hoy quiero trabajar una reflexión sobre el libro Joy Crow en Hitler, escrito por Baldur von Schirach. Él nos dice en una frase muy puntual, porque un Hitler no aparece sino en un pueblo que le desea y tiene la voluntad de tener un Hitler. Ante esta reflexión nos encontraríamos con que Hitler aparece en Alemania, en un contexto histórico en que Alemania realmente necesitaba a alguien que encarnara todos los valores y puntos de vista del pueblo alemán. Bueno, vamos a retomar desde el punto de qué estaba pasando. Para nadie es un secreto que el nazismo como forma ideológica se sustentó sobre pilares fundamentales como fueron la figura del líder, la ideología y el uso de las masas. Y si bien hasta el día de hoy la figura de Hitler ha sido condenada como una representación de la maldad, hay algo que al juzgar a esa figura no se ha tenido muy en cuenta. Hitler no es una construcción autónoma de él mismo. Hitler es la figura del pueblo alemán encarnada en un gobernante. De ahí que no solo subió al poder apoyado por la masa, sino que fue admirado y seguido por ella. Y la masa, el pueblo nunca reparó en todas y cada una de las decisiones que el Führer tomaba. El nazismo indiscutiblemente es populista. Y esta afirmación se sorprende mucho a las personas porque la gente dice, no, el populismo es única y exclusivamente un fenómeno de izquierda. Pero el populismo, al igual que el fascismo, se acoplan a los gobiernos de derecha y de izquierda. Bien, para empezar, el nazismo manejaba este concepto de clase y el carisma del líder. Hitler tuvo una tensión sobre él que le confirió el pueblo alemán, el cual alentó a que la figura de Hitler se fortaleciera, pero hay que tener algo muy presente, Hitler no estaba solo en el poder, aunque pareciera que sí lo estaba, no, él nunca estuvo solo en el poder. Newman nos dice que las fuerzas armadas, el partido nazi, la burocracia y la industria eran gran parte de ese poder, era todo ese poder detrás del Hitler. Hans Mommsen define a Hitler como un demagogo cuyo principal capital político reside en la imagen que ha forjado de sí mismo. Sus vagas obsesiones ideológicas, más que férreas declaraciones de intención, constituyen meros actos propagandísticos basados en eslogans generales y subordinados a una conducta oportunista. Todo lo que pasó con Hitler no fue más que un político que pues tenía una alta autoestima. Tenía una obsesión ideológica, no una ideología, sino una obsesión ideológica, y se basó mucho en la propaganda. Casi que se puede decir que llevó a la sobreexposición pública. Usaba los eslogans que le llamaban la atención al pueblo alemán, pero al mismo tiempo fue alguien oportunista, acompañado en el poder por personas muy oportunistas, industriales oportunistas que vieron en este momento una situación donde poder reforzar ganancias, hacer capitales, militares oportunistas que vieron en Hitler una forma de ascender rápidamente en sus rangos. Hubo mucho oportunismo detrás de Hitler. El mismo Hitler era un ser oportunista ante un pueblo alemán que necesitaba una figura que encarnara ideales. Ahora bien, el nazismo respondía a intereses de grupos hegemónicos, pero como no podía mostrar políticas que solo favorecieran a estos grupos y le gustaran a estos grupos hegemónicos, se hacía necesario llevar las cosas al consenso entre las masas. Pero las masas veían en el nazismo unas políticas que, presentadas por medio de un discurso demagógico, les hacían creer que
eso que les ofrecía políticamente Hitler era lo que la mayoría del pueblo alemán deseaba. Y como la mayoría del pueblo estaba reflejando sus deseos en la figura del Führer, pues lo apoyaban. Era inevitable, las masas se veían reflejadas en él, era el ideal de persona. ¿Quiénes componían esa masa que tanto apoyaron a Hitler? Por una parte fueron los jóvenes. Los jóvenes estaban ansiosos por la añoranza de ese pasado mejor que le referían sus padres, sus abuelos, y que antes de la firma del Tratado de Versalles, antes de que todas estas situaciones pasaran, Alemania era poderosa, todo era mejor. Entonces, algo así como ese tiempo pasado fue mejor. Por otra parte estaban las mujeres. Hitler sabía incluirlas en su discurso porque Hitler sabía exaltar la importancia de la familia, de la figura de que la mujer era el centro de la familia. Entonces las mujeres se sentían respaldadas por este líder y él encarnaba esos valores que le importaban a la mujer, la familia, la unión de la familia. Así que lo apoyaban. Y además de eso, estaban los trabajadores, los que creían que aumentaban su poder adquisitivo. Estaban también los pobres que creían que el nazismo los visibilizaba y trabajaba por ellos, cuando realmente ni los trabajadores aumentaron su poder adquisitivo, porque realmente el nazismo los empobreció más, ni los pobres realmente están siendo visibilizados, porque el nazismo tuvo la capacidad de subdividir y dividir aún más las subclases. Entonces había una división de clases que se subdividió y se crearon subclases que hasta antes de eso no habían existido en Alemania. Se aumentaron los pobres aún más y la brecha entre pobres y ricos se creció porque hubo un gran oportunismo, como ya lo decía, por parte de los industriales. Muchos industriales alemanes se vieron muy beneficiados con las políticas de Hitler. ¿Qué es el nazismo? Pues el nazismo es una corriente política producto del nacionalismo burgués, del chauvinismo y de la contrarrevolución antisoviética. Logra el poder gracias a la debilidad de los partidos burgueses y de los socialdemócratas. Con esto generó que los obreros y los campesinos creyeran que el discurso nazi en el que estaban exaltando los sentimientos populares y la conquista por medio de la guerra fuera tan exitoso, porque realmente los obreros y los campesinos se sintieron representados, visibilizados, por fin tenían voz. Asimismo, se encontraron con esa división tan propia que maneja el populismo, que es el otro como enemigo, ese enemigo externo, ese enemigo al que hay que acabar. Y de mano de esto fue como aparecieron las purgas y las soluciones finales. Una característica del nazismo fue la exaltación que hizo del nacionalismo, esa creencia arraigada en que todo lo extranjero es malo y representa un peligro. Hitler usó el fascismo como una forma de manejar por medio de la política las pasiones y motivaciones más oscuras de la sociedad. Si vemos la historia de Hitler, Hitler no era otra cosa sino un soldado que había sido ultrajado, humillado, al que le habían quitado oportunidades. Y si miramos a Alemania, encarnada en el pueblo alemán, era un país que había sido ultrajado con el Tratado de Versalles, humillado, le habían quitado territorios, es decir, le habían quitado oportunidades. Así que Hitler representaba todo lo que el pueblo alemán buscaba en un líder: culpables de su desgracia, venganza y algún modo de recuperar por el medio del poder todo lo que habían perdido. Con esta reflexión encontramos que muchos de los líderes políticos de la actualidad, a los que tendemos a criticar y encontrarles todo lo malo, a veces no son otra cosa que
la encarnación de lo que un pueblo que los elige quiere. Son el reflejo fiel de la sociedad, son una muestra clara de cómo está el país. Entonces, esto nos lleva a un análisis, y es esos políticos que a veces apoyamos y respaldamos, qué tanto se identifican con nosotros, qué tanto estamos poniendo nuestras emociones, nuestras pasiones y nuestros deseos en esa figura que no es otra cosa sino la representación externa en otra persona de las cosas que deseamos para nosotros mismos. Bueno, muchas gracias, que pasen un feliz día y luego nos vemos. Chao.